Continuamos en Torremolinos en abierto y encontrándonos en aguas de Torremolinos. No podíamos dejar de hablar de ese bien tan preciado por todos y por ello me acompaña Paco Franco. Él es director de Cátedra de Ciencias del Litoral Costa del Sol de la UMA. Bienvenido, Paco. Muchísimas gracias. Ya me encuentro aquí como en casa. Bueno, vamos a profundizar hoy, Paco, en un tema quizá desconocido, ¿no?, para la mayoría de la población, como son las aguas residuales. Si te parece, vamos a empezar definiendo qué son las aguas residuales. Bien, bueno, las aguas residuales es aquella agua que, tal como está, no se le puede dar un uso en particular, ¿de acuerdo? Son aguas que pueden provenir de un domicilio, que pueden provenir del baldeo de las calles, que puede provenir de la actividad minera, porque la actividad minera, aunque se extraen minerales de los yacimientos, de las minas, hay etapas que tienen un lavado del mineral o una diferencia por flotabilidad. En la actividad industrial también, por ejemplo, si nos fuéramos a Algeciras y visitáramos Acerinox, veríamos que utilizan el agua para enfriar determinados procesos. El agua residual es aquel tipo de agua a la que no se le puede dar, tal como está, un determinado uso, sino que hay que tratarla para que o bien se la destine para la reutilización en regadío o para su reutilización, bueno, pues para su último vertido en el mar, pero incluso cuando se vierte en el mar hay que cumplir una normativa europea muy exigente y para eso están las estaciones de depuración de aguas residuales para transformar ese agua en un determinado tipo de agua que se pueda reutilizar, bien para el regadío, bien para regar campos de golf, bien para el baldeo de ciudades. Ten en cuenta que con la sequía que hemos tenido en los últimos años, la opción de verter un agua residual al mar se va desechando, cada vez se vierte menos al mar y se trata de reutilizar el agua. Por ejemplo, en la zona de la Axarquía, que hay una mayor sequía que en el resto de la provincia de Málaga, se hicieron obras el pasado año para transportar el agua de la estación de depuración de aguas residuales que hay en La Araña, en Málaga, hacia la Axarquía. Como el agua es un bien necesario, quizá es el bien más importante que necesitamos para la vida y para cualquier desarrollo industrial o cualquier actividad en general. Tenemos que cuidarla y debemos utilizar el agua, por ejemplo, la que tenemos en los acuíferos de Torremolinos, que es un agua maravillosa para beber. Aquí tenemos un poquito de agua que prepara agua de Torremolinos. Debo decir que me encanta, tiene un sabor maravilloso, pero tenemos otro tipo de agua, el agua residual, que se debe tratar para reutilizarlo, porque estamos en una época de sequía y esa debe ser la filosofía. ¿Son contaminantes las aguas residuales? ¿Pueden ser? Bien, claro, hay muchos diferentes tipos de aguas residuales. Si nos vamos a Río Tinto, por ejemplo, el agua que sale, el efluente que sale de una mina ya abierta, allí hay que remontarse antes de la época romana. Ya había minas donde sacaban la pirita, el sulfuro de hierro, para la obtención de hierro. Ya cuando el hombre se adentra en la edad de los metales, pasa de la edad de piedra a la edad de los metales, empezamos a tener estas minas abiertas y de ahí sale un agua residual, un efluente ácido de minas que es extremadamente tóxico. Es muy ácida, tiene un pH extremadamente ácido y además tiene elementos pesados que son muy, muy tóxicos. Evidentemente, ese agua residual es de una naturaleza muy diferente
al agua residual que puede salir de otra industria química, por ejemplo, alguna industria textil que utilice un colorante como el azul de metileno para dar un color azul al algodón de tus vaqueros, por ejemplo. El agua residual que sale de esa industria tiene un contaminante que es azul de metileno, ya no es el metal pesado que sale de una mina. Incluso el agua residual que sale de nuestras casas tiene una naturaleza diferente, tiene una microbiología relacionada con nuestras heces, ¿no? Con nuestros intestinos. Es decir, que no hay dos aguas residuales iguales. Entonces, para cada tipo de agua residual hay un determinado tipo de tratamiento. En las estaciones de depuración de aguas residuales, ¿qué se tratan? Pues las aguas que provienen de la red sanitaria de las aguas y que con la infraestructura que tenemos actualmente en la mayoría de las ciudades del mundo, que comparten espacio la red de aguas sanitarias, que son las aguas que salen de casa, cuando tú te duchas, cuando tú friegas los platos, bueno, esa agua sale por la red sanitaria y además ocupa el mismo espacio que la red de aguas pluviales, es decir, cuando llueve, las alcantarillas recogen ese agua y recogen la suciedad de las calles y todo lo que vayan llevándose consigo. ¿Qué llega a una estación de depuración de aguas residuales? Pues es ese agua que ha salido de nuestra casa, que tiene nuestra microbiología humana, que además los últimos años tiene un residuo que es nuevo para las estaciones de depuración de aguas residuales, que son las toallitas higiénicas, que generan un problema inicialmente en esa red de saneamiento, y conjuntamente a lo que puede salir de una casa, además de bastoncillos para los oídos, alguna compresa que podemos, en este tipo de... Yo me quedo sorprendida todavía con eso. Podemos encontrar en un agua residual muchos componentes del hogar y del cuidado higiénico personal, junto a muchas jabones, desengrasantes, y luego está la componente que llega del agua de lluvia, que arrastra ramas, que arrastra hojas y que arrastra aceite de los coches hacia esa red conjunta de la red sanitaria y la red de agua de lluvias que llegan al EDAR. Entonces, en una EDAR hay una serie de etapas de tratamiento que finalmente generan un agua que se puede reutilizar. Existe un pretratamiento inicial. Antes de realizar la primera etapa, el tratamiento que se denomina tratamiento primario, en una primera etapa se hace pasar el agua por una serie de rejillas de desbaste para eliminar lo grueso. ¿Qué se queda ahí? Pues aquella rama, aquella hoja, aquella toallita húmeda que hemos arrojado al inodoro desde casa. Y ahí se va acumulando ese residuo sólido que va acompañando al agua. También en ese pretratamiento, por ejemplo, se hace disminuir la velocidad del agua. ¿Para qué? Para que las partículas de arena que pueda llevar consigo el agua vayan decantando. Y aún así, habiendo eliminado las partículas sólidas de gran tamaño, las toallitas, las compresas, ese agua sigue teniendo la necesidad de seguir siendo tratada, claramente. Porque además de partículas de arena, hay otras partículas que tienen un tamaño más fino que no decantan inicialmente cuando se ha ralentizado el caudal del agua. Ahí cae la arena. Ese es el conjunto de pretratamientos. Si a lo mejor estuviéramos en una estación de depuración de esas aguas residuales en Río Tinto, en esa etapa habría que añadir una base que neutralizara el agua ácida, el drenaje ácido de minas. O sea que fíjate que para cada agua residual hay un tratamiento diferente, específico. Según las necesidades se va diseñando un determinado tratamiento. Ese
fijaros que este es el pretratamiento. Ujú. Después hay un tratamiento primario. Vale. Y en el tratamiento primario, ¿qué se consigue? Se deja el agua residual descansar, ya no fluye, Vale. ya no hay una velocidad de agua, sino que se deja en unos tanques que permiten que aquellas partículas de grano más fino, que los que estudiamos las partículas minerales llamamos limos y arcillas, en el momento en el que el agua queda estancada, digamos, puede empezar a caer esas partículas más finas de limos y arcillas. Son partículas que son invisibles al ojo humano, porque nuestro ojo tiene un límite de resolución. Aquello que tiene un tamaño inferior al milímetro, al medio milímetro, ya nos cuesta verlo. Podemos ver el polvo que genera un limo, una arcilla, pero no vemos cada grano individual. Eso es lo que en ese tratamiento primario pues va cayendo en el fondo cuando dejamos Reposar el agua ya más estancada, y las grasas suben. Claro. Como tienen una menor densidad, las grasas que lavaba ese agua de lluvia o que hemos añadido en la casa, los productos, a ese conjunto de productos que hemos arrojado al agua, a la red de saneamiento, pues las grasas quedan flotando y podemos retirar lo que está flotando mediante una aspiración, ¿de acuerdo? Y dejamos caer el limo y la arcilla. En este tratamiento primario se calcula que podemos retirar del orden del 50 al 70% de todas las partículas finas que forman parte todavía de ese agua residual. Siguiente paso. ¿Está depurada completamente el agua residual? No. No. ¿Por qué? Porque hay una materia orgánica que está presente en el agua que ni ha decantado ni ha quedado flotando. Entonces, en ese tratamiento secundario, fijaros que es el tratamiento secundario, pero es el tercero que se realiza. Claro. Se realiza un pretratamiento, un tratamiento primario y ahora vamos por el tratamiento secundario. Y en el tratamiento secundario lo que se trata es de eliminar esa materia orgánica que va consumiendo el oxígeno que hay en un agua residual. Una de las características que tiene un agua residual es que tiene un contenido en oxígeno muy inferior al que tiene un agua depurada o un agua que permita la vida en él. ¿Por qué? Porque la materia orgánica va consumiendo oxígeno. Nosotros podemos calcular la demanda bioquímica de oxígeno. Y lo que hacemos en este tratamiento secundario es, mediante la utilización de bacterias, que pueden ser bacterias aeróbicas, es decir, que funcionen en presencia de oxígeno, y es necesario burbujear oxígeno, burbujear agua, aire en el agua residual para que las bacterias aeróbicas funcionen, o hay bacterias anaeróbicas que funcionan bajo la ausencia de oxígeno. En cualquier caso, esos dos tipos de bacterias lo que hacen es alimentarse con esa materia orgánica. Van degradando la materia orgánica y conforme van degradando esa materia orgánica, van generando un lodo que cae en el fondo del depósito. Ya tenemos un lodo que se generó en el tratamiento primario, que se llama lodo primario, y un lodo que se genera en el tratamiento secundario. Eso se puede separar y se lleva a una línea de fangos, una línea de lodos que bien pueden utilizarse como fertilizantes. Es decir, que tiene su uso también, que no se tira. O bien se puede utilizar para la producción de un biogás, de un combustible. ¿De acuerdo? O sea que todo es reutilizable. Y aún así, cuando hemos hecho el pretratamiento, el tratamiento primario y el tratamiento secundario, donde ya hemos conseguido que el agua vuelva a tener la cantidad de oxígeno necesaria porque lo consumía la materia orgánica, se suele hacer un tratamiento terciario para cuando se quiere dar una reutilización al agua. ¿En qué podemos reutilizar ese agua? Ese agua, cuando aplicamos el tratamiento terciario, se puede utilizar
para el regadío, ¿Vale? por ejemplo la sequía, que tiene una escasez de agua enorme, se han diseñado sistemas adecuados para que el agua, una vez que sale del terciario, pueda ser utilizada por los regantes, ¿de acuerdo? En la costa occidental utilizamos el agua del terciario para regar campos de golf o para baldear ciudades, para limpiar ciudades. La idea es que en época de sequía toda ese agua residual que ha pasado por el pretratamiento, el tratamiento primario, el secundario y el terciario, pues pueda ser reutilizada. ¿En qué consiste el terciario? Fíjate que hemos conseguido eliminar con el pretratamiento aquellas partículas gruesas. Con el tratamiento primario hemos eliminado los limos y las arcillas. Con el secundario hemos eliminado la materia orgánica, pero todavía quedan contaminantes. Puede haber cationes metálicos presentes en el agua, puede haber una cantidad de nitrógeno y de fósforo que causan una eutrofización del medio, y eso hay que eliminarlos, bien haciendo pasar el agua por membranas de intercambio catiónico, bien por zeolitas, bien por una osmosis inversa, o sea que hay para cada tipo, para las características que llega de cada agua residual, pues hay un tratamiento específico. Y aquí, en ese terciario, también se puede utilizar un tratamiento de desinfección, bien por tratamiento de hipoclorito sódico, lo que en casa conocemos como la adición de lejía, hipoclorito sódico, bien por un tratamiento de ozono, que oxida todos los contaminantes, bien con un tratamiento de ultravioleta, ¿vale? Todo va dirigido ya a eliminar la microbiología que no hemos sido capaces de eliminar en esos tratamientos previos. El agua que sale de un terciario tiene una microbiología muy bajita. Entonces ya se puede utilizar, no para el consumo humano, no, ese no, pero sí para lo que hemos estado hablando, para regadío, para regar el campo de golf, para el baldeo, se le puede dar una gran cantidad de aplicaciones. Y esto es cíclico, es decir, ¿va a demanda el agua o en las depuradoras, digamos, cómo se trabaja? ¿Sabes? Se trabaja en continuo. Vale. Es decir, porque si no hay sequía, no tiran de ese agua, ¿no? Claro, ahora hasta hace poco, cuando no estábamos en época de sequía, prácticamente no nos preocupábamos del destino final del agua residual. Y hay una serie de emisarios que, vertíamos ese agua residual cumpliendo la normativa europea que marca unos límites microbiológicos fundamentalmente. Entonces, en el terciario pues se añadía la cantidad de desinfectante adecuada para que el contenido microbiológico del agua residual cumpla las legislaciones europeas, que son muy exigentes. Entonces, antiguamente, cuando no teníamos sequía, ese agua residual tratada adecuadamente iba a parar al mar. Ahora tenemos otra filosofía. Desde hace varios años, Torremolinos, la Costa del Sol Occidental, la Axarquía, la ciudad de Málaga, trata de utilizar una filosofía de entender que el agua es uno de los bienes más importantes que tenemos, es un recurso que se agota con muchísima facilidad y debemos considerarlo como uno de los recursos más importantes para el ser humano. Entonces, tenemos fuentes de las que nos nutrimos para tener agua de consumo, ¿no? O la mejor agua de consumo, porque el agua de Torremolinos viene de un agua subterránea de una calidad maravillosa, o del agua de lluvia que utiliza, por ejemplo, Málaga, del agua de los embalses, que tiene que tratar para que también tenga unas características de calidad adecuadas. Pero ese agua residual, a día de hoy, es un bien necesario, porque estamos en sequía y tenemos la necesidad de reutilizarla.
Bueno, vamos a quedar con eso, Paco, porque es que empezamos a hablar, ¿no? y estamos súper entretenidos, pero el tiempo se nos va volando. Así que muchísimas gracias. Yo creo que les ha quedado bastante claro a nuestros telespectadores cuál es ese proceso, la importancia que tiene para todos nosotros. Así que muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Vamos ahora unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos.